Hola, Begoña. Muy buenos días, ¿qué tal? Es una gozada tenerte aquí y me gusta mucho tenerte como mamá y como mujer. Dos elementos que creo que son fundamentales cuando hablamos de educación. Porque para mí la educación tiene nombre de mujer. Es en femenino, es cuidado, es amor, es protección y en definitiva todo esto me lleva a decir que educar es presente y es futuro. Y para mí también es la evidencia de por qué no nos extinguimos los seres humanos. No nos extinguimos por el amor universal y creo que el mejor ejemplo es el de madre. Sin desmerecer a los padres, pero me quedo con las madres, así que me encanta tenerte. Antes de meternos en harina, de verdad, me gustaría que nos dijeras quién eres y representando a qué estás aquí. Bueno, pues yo soy Begoña, como bien has dicho, y soy presidenta de COFAPA, que es una confederación de asociaciones de padres y madres de alumnos, que representamos pues casi a 1 millón de familias de colegios de iniciativa social. Tenemos pluralidad de colegios, pluralidad de centros, de modelos, donde todos cabemos y lo que defendemos es, bueno, pues eso, el papel de las familias en la educación de nuestros hijos. Me encanta, centros de iniciativa social. Qué bonito si además lo pudiésemos entender un poquito más allá de ese debate que siempre hay sobre pública, privada, concertada. Creo que vuestro fin es mucho más magnánimo que todo lo demás. Si yo te preguntara así, soñando, ¿vale? Aquí está permitido soñar. Bien. Aunque tengamos cámaras, está permitido soñar. Si te preguntara qué es un cole para ti, ¿qué me dirías? Pues mira, para mí un colegio es la continuidad de mi casa. O sea, porque me parece que es una institución educativa que complementa la institución familiar. O sea, la familia sola educa, o sea, la familia es la primera educadora, pero sola no puede y necesita el colegio, necesita la escuela y todo lo que representa para que sus hijos, ¿no? Para que los niños se eduquen de una manera plena y completa. Entonces es eso, la continuidad del hogar. Y en los tiempos que vivimos, donde absolutamente todo va muy rápido, y las mujeres y las madres tenemos tantas ocupaciones que no nos queda tiempo de casi nada, porque nos gusta hacer las cosas bien, sin lugar a dudas, ¿no? Y nos apremia tanto el tiempo y la educación de nuestros hijos. También me gustaría preguntarte por qué perteneces a esta institución, por qué ocupas tu tiempo libre, por qué esta generosidad cuando habrá muchas colegas, muchas personas, muchas mamás que te dirán, pero tú es que no tienes otra cosa que hacer. Sí, suele ser una pregunta bastante, es una respuesta que me dan bastante. Mira, pues porque cuando yo escolarizamos a nuestros hijos por primera vez, de verdad me creí lo de que la familia y la escuela deberíamos ir de la mano. Y en ese sentido, la verdad es que cuando te implicas en las cosas, cuando de verdad crees que formas parte, vamos, más que crees, te crees que formas parte de la institución educativa, pues realmente ves que es importante participar. Y yo creo que eso es no sé si es una tarea pendiente o es una tarea que tenemos que poner más en valor, que es una frase que tampoco, pero el decir, cuando quieres defender algo, cuando crees en algo, hay que implicarse, hay que mojarse. Entonces, bueno, pues eso fue lo que a mí me llevó en su momento a mojarme y al estar hoy aquí y al defender pues precisamente pues esa pluralidad de centros, esa pluralidad de familias para que puedan escolarizar a sus hijos de la mejor manera y contando con el colegio, ¿no? Creo en que es necesario crear lazos de confianza, creo que es necesario crear lazos de unión entre la familia y la escuela y bueno, nuestra confederación busca precisamente eso, ¿no? Quizá no digo cambiando una cultura, pero sí instaurando una cultura de colaboración, de participación en positivo, de que aquí somos todos partners para trabajar por nuestros hijos, ¿no? Y en eso es lo que defiendo y por lo que me llevó a implicarme, pero bueno, no yo sola, sino a mucha más gente y bueno, que creo que vale la pena. O sea, me parece que... ¿Y no hay días que te arrepientes de por qué me metí yo en esto? Pues mira, no, a priori no. Hay momentos en los que sí que ves pues cuando no te entienden o cuando te intentan... a mí siempre me gusta, por un lado, hablar, como bien has dicho al principio,
de la educación sin apellidos, con E mayúscula. Entonces cuando me quieren poner apellidos es cuando me enfado. Y cuando creo que, lejos de llevarme a arrepentir, a decir, vale la pena porque creo que tenemos que pelear por esto. Creo que tenemos que pelear, vamos, más que pelear, tenemos que defender la educación de nuestro país. Y en ese sentido, bueno, pues creo que eso, que no tenemos que hablar de educación con apellidos. Entonces cuando me intentan confrontar, pues es cuando sale mi... Entonces creo eso, en que hay que hablar de educación con mayúscula y creo que hay que hablar de I. En educación no es O, no es familia o escuela, no es pública o concertada, es pública y concertada, es familia y escuela, es familia y padres. Entonces yo reivindico el I en el mundo educativo. Me encanta, súmame a tu I, pero ya, súmame a tu I porque mi experiencia profesional y personal, ¿no? Tanto como madre, como docente, como no me he encontrado Is, no me he encontrado Is, me he encontrado muchos más arañazos que abrazos, ¿no? Y encontrarme con personas como tú, que siguen creyendo, pues quizás en la utopía, pero es que educar es utópico, ¿no? Me encanta, me encanta. ¿Qué rol tienen las asociaciones de familias dentro del sistema en global? Bueno, podemos hablar de la teoría y de la realidad, pero bueno, vamos a hablar de lo que creo que es y de lo que podríamos llegar a ser. O sea, a mí me parece que, bueno, tienen un rol muy importante, precisamente de vínculo entre la familia y la escuela, tienen un rol de aglutinar a las familias por un bien necesario que es sus hijos en una institución en la que han escolarizado a sus hijos, que es un colegio concreto. Entonces a mí me parece que el rol fundamental de las AMPAs precisamente es ese, el de aglutinar a los padres por un bien común que es el de la educación de sus hijos. ¿Siempre es así? Pues no siempre es así, porque a veces los padres cuando nos hablan de asociarnos es como, ¿y eso para qué me sirve? Entonces buscamos beneficios quizás que van más allá o que están separados de lo que realmente es, que es esto, ¿no? Entonces, y es cuando ahí desvirtuamos probablemente lo que son las AMPAs en los colegios. Las AMPAs en un colegio, los padres cuando nos asociamos no somos el enemigo del colegio, no somos los que buscamos los problemas del colegio, no somos los que ponemos en valor los problemas del colegio, sino que buscamos solucionar los problemas o ayudar al centro a solucionar los problemas que muchas veces son generados no tanto por las propias familias, sino que las familias tenemos un papel muy importante en esa solución. Entonces, bueno, me parece que el AMPA tiene que buscar ser eso, es aglutinante entre todos los padres para también de cara a familias que ayuden a otras familias. O sea, las familias entre nosotras nos tenemos que apoyar en la educación de nuestros hijos. Al final, un curso, una clase, nuestros hijos están en un grupo donde cada uno de nosotros individualmente educamos, pero también hay una educación colectiva, ¿no? En el que es los amigos, las familias de los amigos, y ahí donde sobre todo en determinadas edades creo que es más importante que nunca el ir todos a una, ¿no? Que nos ayuden. También quizá ante este mundo tan loco y rápido en el que vivimos, creo que somos más necesarios que nunca, por un lado, dentro de la propia clase y con el resto de padres, como también con los profesores. Creo que tenemos que ser un apoyo para los profesores, tenemos que ser un respaldo y unos brazos largos, ¿no? para llegar donde muchas veces ellos no pueden llegar. En muchos centros educativos las AMPAs se acaban convirtiendo en la comisión de fiestas. ¿Por qué seguís así? Bueno, porque yo creo que, como bien has dicho, falta de verdad profundizar en lo que somos y para qué estamos, ¿no? Y ver precisamente ese valor de la colectividad, no tanto de la colectividad, sino del grupo. O sea, vivimos en sociedad y eso es algo que tenemos que entender. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que tradicionalmente, o como nos educaban nuestros padres, era una cosa bilateral, o sea, familia, escuela, escuela, familia, y ahora creo que tenemos que caer mucho más en la cuenta que la comunidad educa casi más, ¿no? Entonces, o igual que nosotros, y por eso necesitamos estar mucho más unidos. Pero creo que esto, lo que necesitamos es avanzar en un cambio quizá cultural. Poco a poco nos iremos dando cuenta de esto y de verdad tomaremos el papel que debemos y que podemos tomar dentro del centro. Pero aquí también hace falta que desde el centro también nos vean de esta manera y que a la vez las familias también nos veamos de esta manera. O sea, claro, si yo entiendo que si nosotros como AMPA, Asociación de Padres, que entiendo que cuando hablo de AMPA no hablo solamente de un grupo, sino de toda la asociación, que yo por otro lado entiendo que es o debería ser el 100% de las familias, porque nos une un colegio. Entonces, claro, si nos transformamos, por un lado, en el foco de quejas, el centro no nos va a querer escuchar, porque
nosotros mismos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Y si a la vez solamente servimos para ser los organizadores de festejos, que también son importantes porque son momentos de encuentro entre las familias, pero desde los centros creo que han de conseguir abrir mucho más la comunidad, ¿no? Y conseguir abrirse mucho más el centro al AMPA y el AMPA al centro. Al final es el centro a los padres al centro. Entonces, el encontrar esos momentos de encuentro. Creo que tradicionalmente no ha sido así, por eso también creo que ahora estamos en ese momento de cambio, donde creo que pues quizá este momento pospandémico, que la pandemia ha hecho, por un lado, que las familias entendamos la necesidad mucho más allá de la importancia del colegio. Me parece que esa unidad se ha hecho palpable, esa prolongación del hogar que decíamos al principio o de que hemos hablado, se hizo real, porque nuestros profesores dieron clase en nuestros salones y nosotros entramos en las casas de los profesores. Entonces, creo que eso ahora que las instituciones han vuelto a dividirse o a separarse físicamente, en la idea tienen que seguir unidos, porque al final el beneficiario es nuestro hijo, o sea que eso creo que tenemos que seguir trabajando. Hay mucho camino por recorrer, también por responsabilidad personal, como bien decías antes, creo que las familias tenemos que asumir nuestra responsabilidad en el mundo de la educación y en cualquier otro ámbito social. O sea, creo que la responsabilidad personal ante lo que hagan las instituciones es fundamental. Me parece que esa cultura de participación tenemos que inculcarla mucho más, tenemos que ser mucho más conscientes de ella a todos los niveles, porque a veces también te encuentras con situaciones que te dicen, no, es que a mí no me han consultado. Dices, bueno, ¿quién eres tú? Se han consultado probablemente a quien te representa. Tenemos que ser conscientes de quién nos está representando, quién está hablando por nosotros, porque al final esas personas que están hablando por nosotros sí que están hablando, o sea, estamos hablando a través de su boca. Entonces, bueno, pues me parece que ahí la responsabilidad personal de cada uno de nosotros se tiene que ver palpable y se tiene que hacer mucho más patente, ¿no? Y mucho más, lógicamente, dentro de la escuela. Porque al final, dentro del colegio, hemos elegido un centro, hemos escolarizado a nuestros hijos en un centro y de alguna manera somos corresponsables con esa educación, ¿no? Entonces, es fundamental la unión familia-escuela, o sea, es que... Desde el concepto de participación, que yo creo que es la clave de la conversación que tenemos entre manos, ¿no? No se trata de información, no se trata de tener respuesta a un servicio, porque a veces las familias entendemos que el cole nos está dando respuesta a un servicio como un supermercado, y esto va de mucho más. Pienso que la escuela del futuro tiene que ser una escuela transparente, no solo porque ahora esté de moda poner cristales en las paredes, sino porque en la transparencia tú, como mamá de un centro, puedas entrar a ser observadora, no participante, ojo, no participante de cualquier sesión o de cualquier aula. Por otra parte, entiendo también que las familias deben formar parte activa en el diseño y la elaboración de los proyectos educativos de los centros, y no sé hasta qué punto se os da participación o se os escucha. Y entiendo también que deberíais ser y estar presentes en la evaluación que se ejerce dentro de los centros educativos como parte curricular. Es decir... Puedo discrepar de lo que dices. Sí, bueno, yo te digo, entiendo, participar en los proyectos educativos, participar en las evaluaciones, participar en la toma de decisiones. Participar no significa votar, cuidado. Sí, sí, participar como presencia dentro de las aulas, entiendo que también. Incluso entiendo que poder estar presente como un elemento real. Por tanto, sería maravilloso que participaráis en los planes de formación del profesorado. Es decir, este profesorado se está formando en convivencia, se está formando en cultura de pensamiento, se está formando. ¿Por qué no solicitáis, a lo mejor en algún caso sí, el poder participar en todo esto? Porque los educadores no son, o sea, los profesores no somos nosotros. A ver, yo aquí tengo algún punto que no comparto directamente. De acuerdo. Entonces, en que tú eres mamá y yo soy profe, ¿de acuerdo? Primero, me parece que lo que los padres tenemos que pedir es que haya, o sea, es decir, los proyectos educativos, entiendo que quien los diseña son los profesionales de la educación, que tienen unos objetivos, tienen un proyecto a largo plazo, a 16 años vista, que es lo que yo voy a escolarizar a mi hijo, y que tiene unos objetivos, tal.
Yo lo que como madre creo que lo que nuestra responsabilidad pasa como padres en decir, conocer cuál es ese proyecto educativo y con libertad elegirlo, si me gusta. Si no quiero ese proyecto educativo, busco otro. Entonces, lo que creo es que tiene que haber pluralidad de proyectos educativos para que las familias nos sintamos, iba a decir a gusto, o sintamos que de verdad en ese proyecto educativo nuestros hijos van a ser educados en paralelo con nosotros, junto con nosotros, con las familias, de la mejor manera posible y desarrollando sus habilidades, sus competencias, sacando el máximo partido de cada uno de ellos, siendo educados de una manera íntegra y plena. Entonces, pero no es tanto participar del diseño, sino participar en la capacidad de poder elegir ese proyecto. Cuando la familia elige ese proyecto y lo conoce, porque ha tenido la posibilidad de acercarse a él y conocerlo dentro del centro, o no dentro del centro, o con esa transparencia de la que hablábamos, implica que la familia también va a estar tranquila o va a ser partícipe de ello, sin necesidad de estar dentro del aula, sino que como ya lo conoce, sabe lo que está pasando. Y entonces rápidamente se transforma en un motor conocedor de lo que se hace. Insisto, cuando luego además tú abres las puertas de las aulas, cuando tú abres las puertas a los padres para participar en las reuniones, en el día a día del centro, y esa comunicación es bilateral, hay tutorías, se hacen tutorías de verdad, y donde yo hablo de mi hijo y hablo del grupo, pues entonces al final tú no estás participando en la elaboración, pero sí que estás participando en el proceso educativo de tu hijo, que creo que es donde tenemos que participar. En los temas de formación del profesorado, creo que tenemos que conocer cuál es ese proyecto, creo que tenemos que conocer cuáles son las metodologías que se utilizan, entre otras cosas, porque yo tampoco creo en el padre conocedor o de todas las metodologías activas que existen, porque creo que no tiene sentido. Creo que lo que sí que tiene sentido es que las metodologías que se utilicen podamos ser conocidas. Pongo un ejemplo que no sé pero si hablamos de cooperativo, por ejemplo, claro, no es lo mismo que a ti te digan desde el colegio, oye, este año vamos a implementar una metodología cooperativa porque tal, vais a oír hablar a vuestros hijos, a que nuestros hijos quizá adolescentes vengan y nos digan, mamá, los profesores ya no trabajan, nos dividen en grupos, cada uno tenemos que buscar y tenemos que hacer y ellos ya se quedan sentados en la mesa. Los dos estamos hablando de lo mismo, claro. En un caso se genera revuelo porque nadie nos ha explicado lo que es el cooperativo y dicen, nuestros hijos nadie les está enseñando, y sin embargo en la primera parte, que es cuando el centro es consciente de que tiene que contar con las familias y nos lo comunica, decimos, oye, realmente es que estamos trabajando en cooperativo, están enseñando a nuestros hijos a trabajar en equipo, a trabajar en grupo, a que cada uno tenga un rol y que entre todos colaboren y se complementen. Entonces, no es lo mismo, pero porque lo que falta es comunicación. Entonces, sí, Begoña, comparto absolutamente contigo que los roles tienen que estar diferenciados. Y tienen que estar tan diferenciados como que el profe es profe y el que tiene la autoridad profesional docente, y que un padre o una madre no es el que tiene que discutir si es mejor enseñar con las letras redondas o las cuadradas, absolutamente de acuerdo contigo, de la misma manera que una mamá es mamá y no es amiga, porque en el momento en el que un niño entiende que su madre es su amiga, se queda huérfano. Entonces esto no tiene sentido. Hasta ahí lo comparto absolutamente. Pero hemos cogido el ejemplo del cooperativo, por ejemplo, que hay muchísimos. Yo he visto a muchas familias protestar enérgicamente y casi quemar a los equipos, porque la explicación es, yo quiero que mi hijo no baje la nota porque tiene que enseñar al más torpe en eso que vosotros hacéis de cooperativo. Es decir, ya sé que son argumentos simplistas, ya lo sé, pero también entiendo que si esas familias hubiesen iniciado el proceso de entender la filosofía, no estaríamos después en los problemas que estamos. Entonces, por eso digo que lo que tenemos desde los centros tienen que ser conscientes de que eso nos los tienen que comunicar, nos lo tienen que contar, nos lo tienen que explicar. Sí, pero es que información no es comprensión, conocimiento no es comprensión. Y cuando yo tengo el conocimiento en un mundo de información lleno de basura, que no todo es sabiduría, yo sé lo que es cooperativo, pero no lo entiendo. Y si no lo entiendo a modo comprensivo, al final, cuando intuyo que mi hijo baja de sobresaliente a notable por estar trabajando en equipo, saco la katana y voy para el centro. Por eso
a lo largo de mi vida profesional, defendiendo mucho la filosofía de compartir, creo que hay que participar desde otro enfoque y que la participación es ese compartir y ese escuchar. Cuando desde otro punto de vista, y comparto contigo, que los centros deben tener un horizonte, y eso es el proyecto educativo, tienen unas señas de identidad, un porqué y un para qué y hacia dónde van, también entiendo que en el mundo loco en el que vivimos, los proyectos educativos deben evolucionar y cambiar. Y si yo tuviese un cole, ¿vale? Tengo un cole, y te tengo a ti con tu conocimiento, con tus expectativas, con tu realidad, incluso con tu profesión de ingeniera, de peluquera, de abogada, me da igual. Para mí serías un recurso brutal el poder contar contigo y con tu visión para ir adaptando ese proyecto educativo. Creo que dejaros fuera es una pérdida de recursos tremenda. Begoña, creo que sois un gran recurso para la escuela desde vuestra diversidad profesional, desde vuestros valores, y te decía, si yo te tuviese como madre, yo querría escucharte, yo querría que me dieras tu visión, yo querría que me trajeses las familias, la calle, a la elaboración en continuo, a la evolución de los proyectos educativos. Sí, o sea, estoy de acuerdo y me parece que es verdad que las familias, en general, así, ¿no? Hablando, somos un recurso importante y sobre todo fundamental. Es que no nos podéis sacar de los centros, o sea, no hay centro que nos pueda obviar. Pero también es cierto que lo que yo creo que quizá lo que hay que instaurar son esos canales de comunicación que no información, o sea, de comunicación, donde la opinión, las percepciones, ese diálogo entre el centro y las familias sea fluido, ¿no? Entonces, aquí hay mecanismos, las tutorías periódicas, no solo cuando hay un problema, sino las tutorías de conversación, o sea, de decir, oye, ¿cómo va mi hijo? ¿Qué tal le va esto? O vamos a implementar esto en el centro, ¿cómo lo ves? Todo el trabajo de focus group y demás se pueden hacer dentro de los centros. Pero creo que una cosa es que ante determinados movimientos o ante determinadas evoluciones se nos pueda informar, comunicar, pero esa información, insisto, no es un mail, no es un correo, no es un vamos a hacer esto, sino estamos pensando, vamos a implementar esta metodología, tiene esos objetivos, se va a evaluar de esta determinada manera, y donde haya un canal de escucha por parte del centro y para que las familias puedan hablar. O sea, me parece que estoy de acuerdo contigo en que somos un recurso fundamental. Creo que es un recurso, además, insisto, que no podemos obviar, incluso aquellos que desde el centro puedan pensar que no aportan nada. Creo que todas las familias aportan, porque de hecho cuentan con son nuestros hijos, pero a la vez creo que también esos canales de escucha bilaterales se tienen que compaginar con la confianza. Entonces, si constantemente estamos enjuiciando la labor del profesorado, estamos claro, además hay que tener en cuenta una cosa, ante las metodologías, una metodología no va a puede no dar respuesta al 100% de la clase, ya no digo del centro, al 100% de tu clase, pero tú la vas a seguir llevando a la práctica. Entonces, claro, si tú al padre le has preguntado previamente y el padre te ha dicho que no considera y luego tú aún así lo implementas, ahí ya estás generando una distorsión dentro del aula. Entonces, pero si yo le pregunto al padre, claro que sí, pero yo no hablo de esta visión reduccionista, yo hablo de la comunidad completa, hablo de escucharos y no solo informaros, sino comprenderos, y hablo de generar canales de participación en todos los sentidos, y porque creo que en un mundo global como en el que estamos, donde la mirada debe ir hacia lo transdisciplinar, transparente y trascendente, esa es mi escuela, esa es la escuela que yo sueño, ¿no? Para mí la opinión de muy diferentes profesionales es fundamental, y creo que la tengo dentro y que no la tengo en cuenta en muchas ocasiones, ¿no? De la misma manera, tengo una pregunta que es más curiosidad que otra cosa. ¿Qué cabida, de qué manera, cómo estáis haciendo para permitir a los abuelos y a las abuelas que participen como familias en los centros? Pues mira, realmente cada vez más hay centros en donde ya como institución les tienen en cuenta, pero sobre todo es que las familias
o sea, los abuelos ya han pasado a ser un canal fundamental o un pilar fundamental en la vida de las familias. Por lo tanto, prácticamente cuando se habla de familias dentro del centro, muchas veces se está hablando de abuelos, porque los abuelos están dando un gran soporte y una gran ayuda, pues, a muchas familias que por la situación personal, por los trabajos, por el tema de conciliación del que también podríamos hablar, etcétera, están siendo los brazos largos de los padres y las madres, ¿no? Entonces, los abuelos empiezan a ser ya muy protagonistas. Igual que hay asociaciones de padres, empieza a haber asociaciones de abuelos en algunos colegios, donde se les da ese protagonismo y donde se les da esa cabida tan importante, ¿no? Yo creo que sería una opción bastante loable, dado que la vida de calidad, la esperanza de vida y la vida de calidad supera con mucho los 65, y creo que este agente social sería muy interesante de ser tenido en cuenta con una participación activa dentro de los centros. Hay otra curiosidad que tengo también, y es, hace años ya apareció la figura de los delegados y delegadas de grupo, de clase, de aula. Por ejemplo, la normativa fue muy bien construida en la Junta de Andalucía, y se extendió a otras comunidades, y sin embargo yo no he percibido, visitando coles y coles, muchos y de muchos tipos, no he percibido que esta medida haya sido una medida relevante o exitosa. ¿Por qué crees que ha pasado? Bueno, porque creo que tampoco se ha implementado lo suficiente, ¿no? Pero porque yo creo que seguimos teniendo un poco la mentalidad de que tenemos miedo a los padres, y de que el padre no es un compañero de viaje en la escuela, sino que, entonces, lo que dentro de todo mi teoría de participación, o de cómo deberíamos, o quizá en ese mundo casi más ideal, ¿no? Pero que yo defiendo firmemente en que en esa función inicial que hablábamos de para qué es un AMPA, el AMPA sirve de aglutinante, pero el AMPA va mucho más allá de una junta directiva de 7, o de 10, o de los que sean, sino que son el 100% de los padres. Como tú no puedes, para organizar eso, el 100% de los padres, la figura del delegado de aula es fundamental, porque en ese hacer de aglutinante, el aglutinante lo haces primero, o sea, lógicamente el padre con su hijo, luego el padre en su aula, luego ya si quieres en tu etapa, pero al final los intereses, las necesidades y las afinidades de un padre en infantil no es el mismo que un padre en bachillerato, aunque llegará al bachillerato. Y la relación también y el verlo en perspectiva también es importante. Entonces, el padre que está en su problemática de su hijo de infantil tiene que mirar bastante de frente al de primaria, y aunque sea un poco de reojo al de secundaria y bachillerato, porque lo que muchas veces hacemos en educación en infantil repercute directamente en lo que luego pasa en la ESO y en bachillerato. Entonces, en ese proceso creo que tenemos que trabajar, y hay que seguir eso, y hay que ir de la mano, ¿no? Entonces, me parece que la implementación de los delegados de curso de aula para mí son un pilar fundamental si queremos de verdad hacer una transformación en lo que es la participación y en lo que es la colaboración de las familias. Y con toda tu experiencia como madre y como activista dentro de la educación, cuando viene una mamá joven y te pregunta ¿dónde escolarizo a mi hijo? ¿En qué datos o qué indicadores le dices que se fije para elegir un centro, para elegir otro? Pues para empezar, que analice su familia, cuál es su proyecto de familia, cuál es su proyecto de vida, y que busque un centro en donde ese proyecto de familia pueda ser lo más coherente posible para que haya de verdad esa unidad. Bueno, yo comparto contigo el criterio, ¿no? El tema es que me encuentro con la dificultad de que en España es muy difícil identificar proyectos educativos diferentes. Sí. A raíz de lo cual, siguiendo la filosofía de Tonucci, y quizá no estés de acuerdo en lo que voy a decirte, yo en muchísimos casos contesto: escolariza a tu hijo en el cole que tengas más cerca de casa, con el objetivo de que cuanto antes pueda ir andando y solo. Te lo dejo ahí para que, bueno, lo estudie. Está muy estudiado el tema, ¿vale? De hecho, te diré que yo cada vez conozco más familias que viven
cerca del colegio en el que quieren Vale. escolarizar a sus hijos, probablemente con esa misma finalidad. Entonces, ¿Sí? yo La entiendo... finalidad es muy utópica porque partimos de la base de que los niños y las niñas son primero, siempre. Esto es el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Prevalece el interés del menor. Entonces, partimos de la base también de que no existe derecho a que un niño tenga un mal maestro, sino que tienen derecho todos y todas a tener un buen maestro, una buena maestra. Y realmente, como dice una de sus viñetas, no necesitamos buenas leyes, necesitamos buenos maestros y maestras. A partir de ahí, no quiero caer en la tentación de que cuando llega el inicio de curso, como mamá, esté a la puerta del cole con los dedos cruzados a ver quién le toca. Eso no es justo. Nuestros niños y nuestras niñas son nuestro mayor tesoro, son de verdad la gran materia prima, el gran diamante, ni siquiera en bruto, son ya diamantes, son ya ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y creo que como tales debemos abanderarlos y representarlos, porque nadie se ocupa de representarlos y aquí el objetivo siempre deben ser los peques. Begoña, sueña un poquito. Si un cole, tú tuvieses que hacer una comparación o una metáfora y fuese un lugar en el mundo, ¿cuál sería? Mi casa. Muy bien. Mira, hay un colega, Aguado, que casa es una C, una A, una S y una A, y dice que cualquier entorno de verdad de aprendizaje tiene que ser casa, y eso es cubierto de curiosidad, admiración, seguridad y un poquito de alegría. O sea que tu respuesta ha sido como muy maravillosa. Y ya para cerrar y dejarnos con el sabor de la magia, ¿no?, que siempre es la educación, si pudieses pedir un deseo, uno solo, un deseo a una hada madrina, a un genio de una lámpara, para la escuela, no para el cole de tus hijos, sino para la escuela, ¿qué deseo pedirías? Pues mira, pediría que la escuela, primero, que fuera de verdad la continuidad de nuestro hogar, que la escuela fuera ese lugar donde las familias y los profesores se encuentran en beneficio de nuestros hijos, que de verdad fuera el lugar donde familia, escuela y alumnos trabajaran juntos por una educación mejor, y que la escuela fuera de verdad eso, escuela sin apellidos, para que de verdad la educación fuese el centro de la preocupación y de la ocupación de todas las personas implicadas en la educación y en la sociedad. Pues Begoña, yo creo que tu deseo está lleno de buenas intenciones, diría con matices, pero de buenas intenciones, así que si en algo puedo ser útil, cuenta conmigo. Si la plataforma Mi Cole en algo puede ser útil, cuenta con ella, porque si somos muchos, si somos muchas, yo creo que llegaremos más lejos. Gracias.